Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Hoy quiero hablar de algo que creo que es un gran obstáculo en el desarrollo de tu práctica y de la mía, sobre todo para gente que vive en Occidente y que no nos damos cuenta. Te explico un poco qué quiero decir. La dificultad de la que hablo son las opiniones, pero con opiniones quiero decir algo que es mucho más general de lo que uno puede creer. Y lo primero que te quiero hacer es un pequeño resumen de qué es lo que intentas hacer en meditación y por qué las opiniones se entrometen en ello. Lo primero que hay que entender es que en meditación de lo que se trata es de aprender a soltar la aversión y el anhelo. Es decir, el anhelo es cuando tú quieres algo que no tienes y la aversión es cuando quieres de que deje de existir algo que está ahí o de que pare algo que está ahí. Por ejemplo, si tienes frío, quieres dejar de sentir frío, eso es una aversión. Si tienes hambre y quieres comer, eso es un anhelo. Tanto el anhelo como la aversión se sienten en el cuerpo como tensiones. Puede ser en los hombros, en los brazos, puede ser en la frente, en la coronilla, donde sea, ¿no? Pero siempre que hay un anhelo o una tensión, lo que notas es una cierta tensión. A veces en meditación se habla de una contracción. Y se habla de una contracción porque cualquier tensión, cualquier cosa de este estilo, también se siente como que cuando estás muy relajado y muy abierto en meditación, lo que sueles sentir es como si tu campo de experiencia, ¿no?, fuera muy grande, muy vasto. Se dice como tienes una abertura, ¿no?, una expansión. Eh, Fíjate, ¿no?, cuando te relajas es como un uf, y es como es como si te expandieras un poquito, ¿no? Es la sensación subjetiva que hay. En cambio, cuando estás tenso, cuando no estás bien por algo, normalmente lo que pasa es que tu conciencia se contrae en el objeto que es lo que te está produciendo el sufrimiento. Es decir, si tienes un dolor de cabeza, tiendes solo a percibir el dolor. Te olvidas de que tienes pies, por ejemplo. Es decir, tu campo de experiencia se restringe a aquello que te produce sufrimiento. Eso es una contracción, es decir, que no estás expandido, tu conciencia se ha contraído en esa cosa que te produce sufrimiento. Entonces, normalmente las contracciones estas son poco placenteras. Por eso normalmente la gente cuando medita, ¿no?, lo que procura es relajarse y abrir, abrir, abrir. No contraerse sobre un pensamiento, una emoción, lo que sea, porque eso es lo que nos produce el sufrimiento. Date cuenta, ¿no?, de que ahora estoy hablando de una cosa que es mucho más general que un anhelo o una aversión, que es una contracción, ¿no? Es decir, cada vez que tu mente se contrae sobre algo, la sensación subjetiva es de sufrimiento. No tiene por qué ser un sufrimiento muy bestia. Puede ser simplemente insatisfacción, puede ser incomodidad, pero no es una sensación agradable, no es una sensación de relajación absoluta, no es una sensación de paz. Entonces, cuando tú meditas, lo que empiezas a aprender, ¿no?, es a soltar esas contracciones, esos anhelos y esas aversiones. Por ejemplo, me llega una emoción difícil y en lugar de contraerme en ella y pensar mucho en ella y fijarme solo en la emoción, lo que hago es dejarla ir, ¿no? Me doy cuenta de que está allá y digo, vale, ya está, ya me he dado cuenta y la suelto. Y al soltarla, lo que hago es que esa contracción se deshace y el sufrimiento disminuye. Una cosa que te dicen a veces, por ejemplo, si tienes mucho dolor de cabeza, lo que puedes intentar hacer es notar todo tu cuerpo. Si notas todo tu cuerpo, el dolor de cabeza pasa a ser una parte minúscula de todo lo que sientes y es mucho más soportable que si solo te centras en el dolor en sí. Pero resulta que esta contracción es algo que se da no solo en sensaciones físicas, emociones y tal, sino que se da constantemente como cuando piensas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez que vas a ver una peli y cuando sales de la película te dices a ti mismo, no sé si me ha gustado o no. Y entonces te pasas un buen rato, ¿no?, tratando de decidir si la película te ha gustado. Date cuenta del absurdo que es esto. Es decir, tú la película ya la has visto. Las sensaciones que tenías que tener durante la película ya las has tenido. Es decir, toda la información que necesitas sobre el grado de placer que te ha dado la película ya la tienes. Pero a pesar de eso sientes la necesidad de decidir
si la película te ha gustado o no. Lo que ahora tú tienes es una pregunta sin respuesta, una idea vaporosa, ¿no? He visto una película y me ha causado ciertas sensaciones. Y entonces ahora la tengo que contraer, tengo que decir, sí, pero ¿me ha gustado o no? Y entonces voy sopesando cosas que he visto, que tal, y al final llego a una opinión, que es, me ha gustado. Y entonces, si alguien le dice que no le ha gustado, entonces a lo mejor puedo hasta discutir con ellos, ¿no? Pero fíjate que todo esto es completamente innecesario y casi absurdo, ¿no? Porque no es una pregunta que tenga que tener respuesta si una película te ha gustado o no. Pero sentimos la necesidad de darle una respuesta. Y esa necesidad de darle respuesta es lo que hace que nos contraigamos sobre una de las dos opciones. Entonces, esto como ejemplo es bastante inofensivo. Pero, por ejemplo, pon una persona que, yo qué sé, te caía relativamente bien y hace algo que no te gusta. Y entonces fíjate que lo que intentas hacer es decidir si esa persona es buena o mala. Y entonces vas mirando tal, hasta que decides si las pones en el saco de los buenos o en el saco de los malos. Cuando esté en el saco de los malos ya está, ¿no? Es que es un cabrón o lo que sea, ¿no? Si está en el saco de los buenos, pues les perdonaremos muchas más cosas. Pero fíjate que no hay ninguna necesidad de poner a esa persona en el saco de los buenos y los malos, ¿no? La gente actúa de formas distintas, depende de las circunstancias, depende de cómo esté en ese día, depende de muchas cosas, tienen razones a las que no tenemos acceso. No hace falta creer que son buenos, no hace falta creer que son malos, no hace falta creer ninguna cosa, pero sentimos la necesidad de tener una opinión sobre ello. Y eso hace que nos contraigamos sobre una de las opciones. De hecho, incluso el acto de tratar de decidir una o la otra ya en sí causa sufrimiento. No estás en tu casa dándole a Magín, sí, pero si ha hecho esta cosa, pero claro, también ha hecho esta cosa, pero el otro me ayudó a hacer esta cosa, y te sientes, hay un conflicto interno y esto te causa un sufrimiento. Si te fijas, lo notarás, ¿no? Que te estás contraído, que estás tenso. Y en cambio, llega un momento que puedes decir, ¿sabes qué? Esta pregunta no tiene respuesta, no tengo que contestar a esta pregunta. Y en el momento en el que te dices esto, es como, se suelta la contracción. Y eso pasa en muchísimas cosas. Entonces, muchas veces, fíjate, ¿no? Fíjate en cómo la necesidad de tener una opinión, a veces sobre temas sobre los que no tenemos ni puñetera idea, nos causa esa tensión. Como a veces simplemente el hecho de tener una opinión ya formada nos causa esa contracción. Y esa contracción en sí es sufrimiento. ¿Te digo que no hay que tener opiniones? No. Pero lo que sí que te digo es que hay que tener cuidado con ellas. Y que a lo mejor lo que no hay que hacer es aferrarse mucho a esas opiniones. Es decir, si yo tengo una opinión, pero no me contraigo sobre ella, sino pienso, de momento creo esto, pero en otro momento podría creer otra cosa. Puede que me equivoque. Y estoy abierto a ello. Y el hecho de equivocarme no hace que sea peor persona. Y el hecho de estar abierto a equivocarme, de hecho, es un signo de honestidad. Simplemente ese ejercicio mental te abre, te hace menos sujeto por ejemplo, ataques personales, porque te tomas menos personal si alguien no está de acuerdo con una opinión tuya, y simplemente deshace esa tensión de la opinión. Deja que acabe con una cosa que la mayoría de gente sabe, que son los koan zen, ¿no? Un koan zen es una especie de adivinanza que no tiene solución. Yo creía que entendía de qué iban, pero yo creo que ahora sí que lo entiendo. A lo mejor de aquí a 3 meses te digo que no, que me equivocaba y que es otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿no? Te dicen, ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Entonces, volviendo a lo de las opiniones, ¿no? Lo que intentas responder la pregunta. Y ese intentar responder la pregunta, eso causa una contracción. Tiene que tener una respuesta, vamos a buscar la respuesta. Y intentas, de momento ahora tú no tienes nada, no tienes ninguna respuesta, tienes una cosa abierta. Y entonces lo que intentas, sobre ese mar de posibilidades, intentas buscar una que es la respuesta. Y eso es una contracción. El hecho de buscar entre todas las respuestas posibles cuál es la buena, eso en sí es una contracción. Por eso cuando tú finalmente encuentras la respuesta y vas al maestro Zen y le dices la respuesta, te da con una caña. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Se trata precisamente de darse cuenta de que no tienes que responder.
De todas formas, puedes ir a responder, pero él va a notar si estás respondiendo desde un sitio, digamos, de expansión o de contracción. Es decir, si tú vas allá diciendo a ver si esta es la respuesta correcta, el maestro zen va a decir, no, no has entendido de qué va esto. Pero si vas allá, sonríes y le dices lo primero que se te pasa por la cabeza, el maestro zen va a decir, vale, este tío ha entendido de qué va esto. Este tío no ha intentado responder la pregunta, se ha dado cuenta de que no tiene por qué responder la pregunta y me ha hecho lo primero que le ha pasado por la cabeza porque sí, porque le ha apetecido. Y yo creo que esa es la tarea de los koan zen, ¿no? Que te des cuenta de que no tienes por qué contraer, no tienes por qué decidir, no tienes por qué, de todas las posibilidades, coger una. Y de hecho, lo mejor es simplemente abrir, 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 abrir. Dejar que todas esas posibilidades existan simultáneamente sin tener que decidirte por ninguna de ellas. Espero que se me haya entendido. Es un poquito complicado lo que he explicado. Así que si tienes una pregunta, cualquier cosa, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.